Y esta tarde el Senado aprobó en el trámite final la agenda corta antidelincuencia. Vamos a conversar de este tema con el senador de Renovación Nacional, miembro además de la comisión respectiva del Senado, Alberto Espina. Senador, buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo está? Gusto saludarte. Muy bien. Senador, ¿quedó conforme usted con la redacción final? ¿Cómo quedó finalmente este proyecto? Sí, yo creo que es un buen proyecto de ley, es una nueva ley que le va a otorgar, y eso es lo más importante, las herramientas que las propias policías, carabineros y la PDI e investigación y la Fiscalía solicitaron al Parlamento con el objeto de que ellos puedan prevenir los delitos y si estos delitos se cometen, particularmente en los casos de los delitos de robos, puedan lograr tener éxito en la investigación y revertir los altos niveles de impunidad que existe hoy día. En Chile, el 95%, o sea, de cada 100, 95 robos violentos, robos con violencia o intimidación a las personas, en casas particulares, en locales comerciales, en la vía pública, quedan en total impunidad. Esa es una tasa altísima y por lo tanto creo que si les hemos entregado las herramientas a ellos para que tengan buenos medios para lograr disminuir la delincuencia, yo creo que hoy día es un día en que creemos haber cumplido con nuestro trabajo en forma efectiva. Senador, el punto más controvertido, sabemos, ha sido el control preventivo de identidad. Hoy el control ya existía en Chile. Con el artículo 85 del Código Procesal Penal se permitía efectivamente hacer ese control cuando existieran indicios de que una persona hubiera cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, o se dispusiere a cometerlo. ¿No era suficiente con una norma como esa que le daba facultades a Carabineros para controlar la identidad con algún indicio simplemente? ¿No era suficiente con esa norma? No, según las policías no era suficiente, y no era suficiente porque se dan muchos casos en que los vecinos de una villa, una población o un sector de cualquier barrio del país, de cualquier región, entre ellos mi región de la Araucanía, ocurre que llaman porque existe una banda o una pandilla que está cometiendo delitos. Cuando llega la policía, la banda y pandilla no comete ningún delito. Entonces, los policías se encuentran con que no tienen un instrumento para pedir algo tan sencillo como que la persona se identifique. ¿Y por qué? Porque si la persona se identifica por cualquier medio, y en el mismo lugar, dice la ley ahora, es decir, por el sistema biométrico o por medios tecnológicos avanzados, sin necesidad de que sea llevado a un cuartel policial, se va a poder saber si esa persona tiene orden de detención pendiente. Y tenemos un país, lamentablemente nuestro país, en donde según la Corte Suprema hay 66.000 órdenes de detención pendientes, lo que no significa 66.000 prófugos de la justicia, porque muchos de ellos tienen varias órdenes. Entonces, esta es una herramienta que a todo esto uno dice, bueno, es un invento nuestro. Cuando uno ve la legislación y la estudia en serio, de Alemania, Francia, Italia, yo estuve en España con el ministro de Seguridad Ciudadana y estas herramientas existen. Y hemos tomado los resguardos para evitar que una herramienta de esta naturaleza, una medida de esta naturaleza se preste para abusos. Y si se llegara a ocurrir el abuso, las sanciones son durísimas. Entonces, creo que entregarle esta herramienta a la policía debidamente controlada va a ayudar a que podamos tener una mayor prevención de los delitos, los delincuentes van a andar con más cuidado y obviamente va a facilitar que se puedan detener si están prófugos de la justicia. Senador, el ejemplo que usted pone me da la impresión de que está resuelto con la actual ley, porque el artículo, se lo vuelvo a leer, dice si existen indicios de que una persona hubiera cometido o intentado cometer un crimen, delito, simple falta, o se dispusiera a cometerlo, es posible controlarlo. El caso que usted pone, hay un indicio de que una persona se dispone a cometer el delito, por lo tanto, esa atribución ya la tiene Carabineros con la actual legislación. No, porque el indicio significa que la persona es sorprendida en algún acto u hecho que manifiestamente significa que va a cometer un delito, escalando, por ejemplo, el muro de entrada de una casa, o saliendo de un lugar o con especies que son presumiblemente robadas. Esos son los indicios a que se refiere la ley. En este caso es un control aleatorio, es respecto de alguien que no tiene ningún indicio. Es como cuando un carabinero a usted en un automóvil le pide que se identifique, lo detiene y le dice muéstrame su carnet de chofer. Es un acto de fiscalización. Nosotros tenemos muchos delitos, muchos delincuentes que están hoy día prófugos. Este es un instrumento que los países que lo han utilizado en forma aleatoria permite que bandas o pandillas que cuando llega la policía no hacen nada, por lo tanto no hay ningún indicio. Están simplemente caminando, relajadas, tranquilas, ¿verdad? Y los vecinos dicen, pero apenas se va la policía, comienza todo tipo de asaltos, disparos, actos delictuales. La policía nos pidió este entrenamiento, nos dijo, por favor, dennos esta herramienta. Nosotros se la dimos y le pusimos exigencias que son los resguardos que tienen los mismos países que le han otorgado a sus policías. Cada 3 meses tiene que hacerse un informe
público para los efectos de saber dónde se hizo, cuántas se hizo, qué resultado obtuvo con esta medida. Y de esa manera uno va evaluando si los instrumentos que está usando para la persecución penal son exitosos o no. Y yo creo, la experiencia muestra que en los países este ha sido uno de los tantos instrumentos. Por lo demás, Daniel, a mí me parece, yo entiendo que se concentre en el control preventivo de la discusión, pero hay otras 20 medidas que dicen relación con otras materias que son súper necesarias. Por ejemplo, nombro una nomás. Sí, vamos de inmediato a eso, senador, pero antes una pregunta, porque usted Ok. menciona nuevamente esto de que en Francia o en Alemania hay normas similares, Sí. pero en esos países hay exigencias, no se puede hacer un control aleatorio o arbitrario. En el caso de Francia, por ejemplo, solo en el caso de que el peligro de orden público esté directamente ligado al comportamiento de la persona controlada. En Alemania se dice, para evitar un peligro cuando determinados hechos justifiquen la creencia de que se preparan o perpetran actos delictivos. O sea, tiene que haber algún tipo de indicios, no es totalmente aleatorio como se está poniendo en Chile, no es igual a lo que hay en No, tú Francia has o lo que hay leído- en Alemania. Tú has leído la legislación de algunos estados. En Francia es la mayoría, no, la- déjame decirte, yo La Corte de si yo Casación estudié en la Francia y la Ley de Policía Federal en Alemania. No, yo leí la legislación también. El concepto peligro es un concepto, según la jurisprudencia de ellos, absolutamente amplia. Y por lo tanto, la medida que se adopta es una medida amplia. Ahora, efectivamente, aquí hay dos derechos en juego. El derecho de los ciudadanos a decir, mire, a mí no tiene por qué usted pararme si yo no he cometido ninguna conducta irregular. Por lo tanto, tengo derecho a libre tránsito. Y por otro lado, el derecho que tiene la sociedad de adoptar medidas cuando tiene, particularmente en el caso de los delitos de robos violentos, robos con violación, robos con secuestro y fundamentalmente los robos con violencia, intimidación a las personas, se han disparado. Entonces la sociedad dice, yo voy a tomar una medida por el cual voy a otorgar a las policías una facultad aleatoria para los efectos de que, efectivamente, frente a dos derechos en colisión, voy a preferir el derecho para que la persona pueda ser identificada. ¿Y dónde se va a identificar la persona? Antes tenía que llevar a la unidad policial, ahora lo hace en el mismo lugar. ¿Cómo hace? La persona se le pone la huella digital. Si la persona no quiere poner la huella digital, se le dice, deme su carnet de identidad. Si la persona no tiene carnet de identidad, se le dice, deme cualquier carnet que lo identifique usted. Si la persona no tiene carnet, se le dice, deme un número donde yo pueda llamar a alguien o tener antecedentes de saber quién es usted. O sea, estas normas existen. Ahora, va a haber gente que nunca las va a querer. La pregunta es que el Parlamento tome una decisión política. Y la decisión política es, frente al aumento de la delincuencia objetiva en Chile, objetiva, porque hace exactamente 15 años nosotros teníamos objetivamente un 30% de ciudadanos que decían que eran víctimas de delitos de robo los últimos 6 meses. Hoy día tenemos un 39%, ha subido un 27%. Las víctimas reclaman de la autoridad alguna reacción. Nosotros sabemos que esta es una de las áreas de la delincuencia, que es la persecución penal. Hay un área respecto a la cual no se avanza, que es, y yo lo lamento porque cuando lo pido y lo reclamo en la discusión de la ley de presupuesto, se basan recursos para lograr atender a los 20.000 menores de edad que participan en hechos delictuales respecto a los cuales el Estado de Chile no hace nada y los deja absolutamente abandonados, o cuando no hay recursos para la rehabilitación, entonces entendemos que esta es solo una área. Esa área, a mi juicio, hemos dictado una ley que cumple con los estándares que los países que las aplican, de acuerdo a nuestra propia realidad, va a permitir contribuir a disminuir los delitos, particularmente los que ocurren en Chile, que son los delitos de robos violentos. Senador. Y entre... Sí, Sí, para ir a otros temas de la agenda corta precisamente que decía por usted, supuesto. otro de los asuntos tiene que ver con, en ciertos delitos, determinar que las libertades solamente pueden entregarse una vez que se cumplan los 2/3 de la pena, no la mitad de la pena. ¿Cómo se determina cuáles son esos delitos a los cuales se les entrega esta situación distinta, digamos, en que tienen que cumplir un porcentaje mayor de la pena antes de poder obtener esos beneficios? ¿Por qué ciertos delitos sí y otros no? por el reproche de la sociedad. Este también es una decisión que se toma con la cooperación de personas que nos asesoran en la comisión, técnicos, experiencia comparada. Y nosotros tenemos hoy día así. Por ejemplo, los delitos de narcotráfico requieren 2/3. Los delitos de robo con violación tienen 2/3. Hay una serie de delitos que exigen que una vez que la persona es condenada y cumple su pena, solo puede solicitar la libertad condicional, que significa un beneficio, cuando ha cumplido 2/3 de la pena. Nosotros agregamos, por la gravedad del delito, los casos de robos con violencia e intimidación a las personas, que es un delito brutal. Porque cuando una persona entra a su casa en la noche
con sus hijos, con su familia, 5 encapuchados, golpean brutalmente al dueño de casa, a los niños, les pegan, los roban, los retienen durante 5 horas, ese es un delito que no solo significa el robo material, sino que el trauma, el efecto que produce ese delito respecto de la familia es algo difícil de olvidar. Entonces la sociedad va resolviendo cuáles son aquellos delitos que tienen un mayor reproche social, aquellos que se dice que la brutalidad con que se comete por parte del delincuente le permite salir de la cárcel cuando ha cumplido un periodo determinado de su pena. Y esa es la norma que nosotros hemos establecido. Te pongo un ejemplo. Nosotros hoy día despachamos en la comisión el delito de colusión, que tiene una pena de 3 años y un día 10 años, porque hay mucha gente que dice, pero usted, ¿qué hace con los delitos de cuero y corbata? Bueno, se establece una norma que dice que los delitos de colusión, si el delincuente es condenado, no puede obtener ningún beneficio. Ninguno, cualquiera sea la pena que se le aplica, si no ha cumplido a lo menos 1 año efectivo en la cárcel. ¿Cómo se van tomando esas determinaciones? Porque la autoridad, a través de los fiscales, las conversaciones con los policías, las conversaciones que se tienen con centros de estudio, se establece que hay un grupo de delitos que por su envergadura y gravedad requieren que no se pueda obtener el beneficio de la libertad sino cuando se ha cumplido una parte muy importante de la pena, de tal manera que exista seguridad de que esa persona no quede libre y pueda seguir cometiendo delitos. Pero, senador, por ejemplo, se incluye, entiendo, el robo con sorpresa entre estas medidas, pero no veo, por ejemplo, el homicidio o la violación, si es que no están asociadas a un robo. ¿No hay una contradicción ahí? No. Yo entiendo que la violación sí está contemplada. ¿Robo con violación? Se trata de... No, el robo con violación sí. En el caso de la violación como tal, entiendo que sí está contemplada, pero supongamos que no está contemplada. Bueno, es una materia que hay que agregarla. Pero ¿por qué el robo con sorpresa es tan grave y otros delitos que parecen muchísimo más graves, homicidio o lesiones gravísimas como lo que vimos en esta mujer de Coyhai, que brutalmente agredida, no aparece ni siquiera el robo con sorpresa? De la mujer, el caso de homicidio frustrado con lesiones graves gravísimas, que es el caso de femicidio, ese está absolutamente comprendido. Ahora, nosotros estábamos legislando respecto de una cantidad, respecto de delitos que deben ser incluidos. Yo creo que el catálogo que se ha ido incorporando es muy grande de los delitos que tienen 2/3. Y si hay alguno que por alguna razón no esté, yo pienso que los más graves están, entonces hay que incorporarlo. Si ese no es el problema es vamos avanzando en una legislación que realmente permita a la ciudadanía confiar que cuando hay un delincuente que comete un delito grave, simplemente va, luego de un juicio justo, va a cumplir con la pena que le corresponde en aras de proteger a la ciudadanía de que ese delincuente quede libre y continúe asaltando y robando. Senador, diputados del Partido Socialista han anunciado que van a llevar el tema del control de identidad al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece eso? Bueno, están en todo su derecho. Yo no soy de aquellos que creen que cuando las personas van al Tribunal Constitucional, pero a mí no me conviene porque tengo una posición distinta, entonces el Tribunal Constitucional tengo que descalificarlo. Eso es un doble estándar enorme. Ellos están en su derecho. Ahora, yo quiero recordar que esos mismos diputados del Partido Socialista despacharon un control preventivo de identidad que era simplemente inconcebible, porque establecía que la policía podía controlar la identidad de una persona, cualquiera fuera su edad. Podía hacerlo con un niño de 5 años. Cualquiera fuera el lugar. O sea, podía hacerlo en el domicilio de una persona. Entonces, cuando nosotros vimos eso, dijimos, pero ¿cómo si...? Los que somos partidarios de un control preventivo de identidad entendemos que esta es una norma que tiene que tener estándares mínimos para los efectos de no constituir normas que se exceden de la finalidad que se persigue. Y resulta que esos mismos parlamentarios que votaron, pero felices la norma que permitía llevar 4 horas preso a un niño de 6 años porque no tiene carnet de identidad, eso decía la norma, cuando nosotros restringimos esa norma a los estándares de los países que la aplican, ocurre que ahora ellos resuelven que lo que nosotros hicimos es inconstitucional, pero cuando ellos lo hicieron de manera mucho más exagerada, era constitucional. Entonces es una contradicción, a mi juicio, incomprensible. Ahora, ellos están en todo su derecho a ir al Tribunal Constitucional. Si la institucionalidad para eso existe, yo tengo el convencimiento, como lo tienen los 5 miembros de la Comisión de Constitución del Senado, el gobierno, y hoy día pensemos 29 de los senadores que votaron a favor, hubo solo 2 abstenciones y 1 voto en contra, que la norma cumple con los estándares de constitucionalidad que se requieren en un Estado de Derecho democrático. Senador Alberto Espina, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas noches. Millón de gracias, que te vaya muy bien, Daniel. Gusto.